Hola, vamos a continuar entonces ahora con esta serie de, de videos, de charlas, seminarios. No sé cuál sea el mejor calificativo para esto que estamos tratando de hacer, para de alguna manera llevar la docencia en medio de esta situación a donde estén ustedes. Con el último de los seminarios, en el orden en el que yo doy clases en la Universidad de Caldas. Digamos que esto se da en el momento más temprano, ¿cierto? Idealmente en los semestres que están alrededor de sexto, séptimo, ¿cierto? Eh, entonces debería haber sido el primero, pero no se pudo así porque estos son los temas más grandes, son los más largos y por eso pues tocó dejarlos para lo último para poder ir evacuando psicopatología, terapéutica, el internado que, que pues eran en teoría seminarios más cortos y que nos permitían pues eh, garantizar que las ofertas académicas se dieran. Pero pues ya llegó el momento de empezar con este. Este voy a hacer lo posible por dividir mucho las temáticas para que las charlas sean lo más cortas posibles. Eh, y empecemos con semiología psiquiátrica. Yo espero que antes de ver este video, las personas que se aproximen a la semiología psiquiátrica primero vean el video de introducción a la psiquiatría. Porque viendo introducción a la psiquiatría es que van a comprender las primeras afirmaciones que voy a hacer. Y es que para que exista un adecuado estudio psicopatológico descriptivo, y espero que entonces sepan de qué estoy hablando, para que exista un adecuado estudio psicopatológico descriptivo, no existe ninguna otra manera de hacerlo que con una adecuada semiología psiquiátrica. Entonces, construir el primer ladrillo que se tiene que poner sobre el aparato de cimientos de ese conocimiento que uno quiere tener en la cabeza en salud mental, sin duda, es la semiología. ¿Por qué? Porque la semiología que precisamente se dedica al estudio de los signos, de los síntomas, de todo lo relacionado con la salud mental, desde las condiciones no patológicas hasta las condiciones patológicas en donde ya lo llamaríamos signos y síntomas. Entonces, todos esos fenómenos que se dan en el contexto de la semiótica, de la semiología, de los fenómenos asociados con la salud mental, son el pilar de la psicopatología descriptiva. Y recuerden que la psicopatología descriptiva se considera por muchos autores como la base científica sobre la que se sustenta la psiquiatría o una de las bases científicas sobre las que se sustenta la psiquiatría. Entonces, si no construimos adecuadamente semiología, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es el tema con la semiología psiquiátrica? Como la semiología psiquiátrica lidia con un fenómeno tan complicado como la mente, ustedes van a ver que hay tantas miradas casi que como escuelas de psiquiatría haya. ¿Por qué? Un filósofo de apellido Wittgenstein dijo alguna vez que los problemas del hombre eran los problemas del habla. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo digo la palabra perico a una persona, dependiendo de su origen cultural y de la manera en la que entienda el lenguaje, el español, pues puede pensar en un ave, puede pensar en una bebida de café con leche, puede pensar en una de las formas más comunes de uso de la cocaína y sus derivados, y así sucesivamente. Entonces, el tema de la semiótica aquí es que como tiene que lidiar tanto con un tema tan complejo como de lo que hablamos los seres humanos, ustedes van a ver que hay muchísimas escuelas de semiología psiquiátrica. Yo recuerdo mucho cuando yo era residente y propuse que empezáramos a construir un manual de semiología psiquiátrica propio de la escuela de la Universidad de Caldas. Eso en un principio no cayó muy bien y recuerdo que una de las críticas que recibí fue,
usted entonces va a sumar un ladrillo más a esta torre de Babel que es la semiología psiquiátrica. Y sé que esa es una crítica válida. Sé que de alguna manera la semiología psiquiátrica es una torre de Babel porque he revisado la inmensa mayoría de los manuales de semiología psiquiátrica. Mejor dicho, voy a cambiar la afirmación. Yo he revisado todos los manuales de semiología psiquiátrica y puedo decir que los he estudiado. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. He leído y he estudiado todos los manuales de semiología psiquiátrica que me han pasado por las manos. He leído manuales de semiología psiquiátrica de Argentina, de Perú. He leído 5 manuales de semiología psiquiátrica o textos de psicopatología en donde está metida la semiología psiquiátrica de acá de nuestro país. Obviamente los capítulos que están en la Kaplan, en la Tasman. Se me escapa en este momento. Recuerdo que para la primera revisión que se hizo para que me aprobaran el proyecto de grado del manual de semiología psiquiátrica, que logró pasar a la universidad como una revisión de la literatura gris, así se llamaba en ese momento, encontramos 27 referencias. 27 referencias. Eso uno no lo ve que suceda en ninguna otra semiología. O sea, la semiología es, o usted puede encontrar varios libros de semiología, pero si usted lee la Suros y se lee el Argente Álvarez, pues es que un soplo proto-mesosistólico es un soplo sistólico aquí en esta semiología y aquí en esta otra, y eso no tiene dificultad. Y incluso si nos vamos a la semiología neurológica, pues una hiporreflexia es una hiporreflexia, así aquí se la traten de explicar con más ejemplo o menos ejemplo, pero el otro se la va a llamar también hiporreflexia. En semiología psiquiátrica las cosas no son así, y vuelvo y les digo, no es por pereza, no es por terquedad de los psiquiatras, es porque es la manera de trabajar y de tratar de darle sentido a un fenómeno tan complejo como lo que está sucediendo en este momento entre ustedes y el momento en el que puedan ver este video y les llegue a su cabeza esta información. Están escuchando mis palabras y ustedes las están entendiendo y las están reflexionando a partir de una cosa hermosísima que es el lenguaje y que lo vimos cuando estuvimos hablando del tema de la asertividad. Entonces, por eso es que ustedes van a ver tantas aproximaciones y no puede existir una más correcta que una menos correcta que otra. Obviamente yo tengo que vender el mío, ¿cierto? Y vender la propuesta que hemos hecho desde la Universidad de Caldas, todos los que hemos trabajado en ella. Entonces yo tengo que vendérselos, ¿cierto? Y pues yo compro lo que vendo, si no, no. Entonces yo les voy a hablar de las bondades que tiene el método de nosotros, no queriendo decir que entonces las otras escuelas sean malas, mejores, peores. No, yo no estoy dando ningún calificativo de eso, y en eso quiero ser supremamente claro desde ya. Sencillamente voy a decirles las bondades de lo que nosotros tenemos. La primera bondad es una bondad de claridad etimológica. No usamos en este manual de semiología psiquiátrica de la Universidad de Caldas un término que no tenga un respaldo en el diccionario. Y por aquello de que soñando, porque soñar no cuesta nada, nos soñábamos el doctor Mauricio Castaño, la doctora Alexandra Valderrama y yo, que somos los autores, nos soñábamos en algún momento, qué bonito que llegáramos a ojalá, pues no necesariamente el de nosotros, pero qué bueno que ojalá algún día, por ejemplo, APAL, la Asociación de Psiquiatría Latinoamericana, dijera, mire, sugerimos que la semiología que se utiliza en toda América Latina, en los países de habla hispana, obviamente, porque ahí vuelve el tema de la importancia del lenguaje. Entonces, que en los países de Latinoamérica de habla hispana, miren, sugerimos que la semiología sea esta. Eso sería una maravilla porque entonces nos unificaríamos, por lo menos los psiquiatras latinoamericanos. Y bueno, en fin, entonces, pensando en eso, todo lo que ustedes van a ver en el manual de semiología psiquiátrica, todo término que esté ahí, si ustedes ven, está alineado con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, que los usos, por ejemplo, el término circunstancialidad, nosotros usamos el término circunstancialidad basados en la definición del diccionario de la lengua.
¿sí? Tiene una claridad además etimológica en el sentido en el que el origen griego o latino del término, cuando es un término de un neologismo médico, un término acuñado médicamente hablando, como por ejemplo taquilalia, entonces lo utilizamos con base en la etimología y tratamos además de volverla una referencia didáctica, para que se nos empiece a quedar. Dicho eso, no usamos ningún término con un modismo local. Tratamos de quitar todos los modismos locales para que este libro o esta aproximación sea general del habla hispana. Tratamos hasta donde más pudimos. Dudo mucho que lo hayamos logrado, pero lo intentamos. Segunda bondad que tiene este manual. Este manual no trata de describir la totalidad de la semiología psiquiátrica. Primero porque eso es imposible, por una sola razón, porque los pacientes siempre lo van a sorprender a uno. También lo dije por allá, ¿no? De psiquiatra ni te enriqueces ni te aburres, la psiquiatría siempre te va a sorprender, los pacientes siempre lo van a sorprender a uno y llevo muchos años enseñando semiología psiquiátrica en una universidad pública de este país, espero hacerlo con la mayor responsabilidad académica y con el mayor rigor y les digo que en las entrevistas de esta semana hubo casos en donde yo dije, ¿cómo redacto esto que me está diciendo este paciente? No, definitivamente no encuentro. Voy a abrir comillas y voy a poner lo que el paciente me está diciendo. ¿Sí? Porque la semiología en su totalidad siempre va a ser imposible llenarla. Pero este manual está diseñado de tal manera que lo que está ahí es lo que tiene mayor frecuencia de presentación clínica para que tengan una guía de lo que probablemente más van a usar, de lo que probablemente sí van a necesitar cuando estén en sus rotaciones de psiquiatría, cuando estén haciendo un examen mental. Pusimos lo más frecuente y lo que tiene más valor clínico. No con eso queriendo decir que lo que se quedó por fuera sea menos importante. Sencillamente estamos diciendo que es menos frecuente. Pero es igual de importante porque cuando es menos frecuente, pero se le presenta al ser humano que uno tiene ahí enfrente en el escritorio en ese momento, pues es lo más importante. Así yo no le logre colocar un rótulo semiológico. Pero desde ya ahí vuelvo a la importancia de la diferencia entre detectar y diagnosticar. Que por lo menos yo diga, esto aquí no está, aquí hay algo que probablemente es patológico o por lo menos fuera de lo fisiológico, para no entrar en discusiones con el tema de la normalidad que es tan complicada. Entonces, eso aunado, pues tratando de llenarlo además de una didáctica, precisamente con el primer tema que vamos a charlar hoy en este video, que es cómo aprendernos el examen mental. Entonces, es lo que creemos que son las bondades de este manual. Siempre les digo, pues bueno, ojalá, obvio que esto es en chiste, ¿cierto? Espero que me lo sepan leer. Entonces, siempre les digo, bueno, apoyen el talento colombiano. Todos los estudiantes de la Universidad de Caldas que puedan comprar el libro, por favor, cómprenlo. Pero yo también fui estudiante. Yo también estudié en una situación adversa, en donde había dificultades económicas serias. Y la verdad, si ustedes no lo pueden adquirir, pues por lo menos usen el compañero. Y en el peor de los casos, fotocópienlo. Pero no importa, ténganlo. Los invito, necesitamos que en estos seminarios tengan el libro a la mano. ¿Sí? Porque pues ya se imaginarán que yo aquí no me puedo poner a decir todo, es imposible, sino quedarían unos videos eternos y pues no es la idea, sino que de la mano del libro, primero yo les voy a decir las cosas que estamos actualizando para la segunda edición, que finalizado este ciclo de que yo grabe todo esto, espero podérmele dedicar más. Entonces de una vez les voy a decir los cambios que hay, los ajustes, porque obviamente como toda empresa humana, el libro quedó con algunos errores que hemos corregido con el tiempo y que vamos a discutirlos acá. Pero va a ser mucho más fácil si ustedes ahí tienen el libro y en este momento que están viendo vamos charlando y lo vamos rayando, ¿sí? Entonces, porfa, háganle. Entonces ahí los invito a apoyen el talento colombiano. Y si vienes de otra escuela estos videos solamente por el hecho de tener claridad, pues bueno, te invito también a que los revises y a que le des una oportunidad de compararlos. Entonces empecemos. Vamos a empezar por uno de los últimos capítulos,
que es el orden del examen mental, porque para poder estudiar semiología psiquiátrica, lo primero que hay que tener en la cabeza es qué es el examen mental y cómo más o menos es que se organiza el examen mental. Eh, Hay muchas formas de hacer el examen mental. Bueno, voy a cambiar lo que dije. No, formas de hacer el examen mental. El examen mental se hace con la entrevista clínica. O sea, formas de hacerlo, pues es una sola. Pero lo que quiero decirles es que hay muchas formas de redactarlo, o sea, muchas formas de hacerlo en la historia clínica. Hoy en día es así, ¿no? Ya no así. Entonces, hoy hay muchas formas de hacerlo en la historia clínica. Esas muchas formas revelan también mucho de las distintas escuelas. El orden en el que lo redactamos y el número de ítems, la cantidad de ítems varía dramáticamente de una escuela a otra. Pero volvemos a lo que les dije hace un rato. Nosotros hemos tratado de que lo que esté en este manual de semiología psiquiátrica sea lo más frecuente, lo más necesario, no con eso queriendo decir que lo otro no sea importante. Hay muchas formas de aprenderse el examen mental. En las otras escuelas, algunas personas se lo aprenden solo de esfuerzo, ¿cierto? Hay otras escuelas en donde se lo aprenden con mnemotecnias, entonces, así como la mnemotecnia con la que uno se aprendía los pares craneales, ¿se acuerdan? ¿No? Olga optó a montar patines Entonces, hay escuelas en donde el examen mental se lo aprenden con mnemotecnias. Nosotros no optamos por ninguna de esas. Optamos por poner un examen mental. Primero, 10 pasos. El solo hecho de que sea 10 pasos ya les pone a ustedes la cosa mucho más fácil porque es un número en el que normalmente usamos mucho. Entonces, el examen mental de la Universidad de Caldas tiene 10 pasos. Lo segundo, le tratamos de meter una mnemotecnia que fuese no tanto por un acrónimo, ni por un acróstico, ni por una, sencillamente una mnemotecnia que fuese razonable. Entonces, la mnemotecnia que nos llegó a la cabeza fue la de que los psiquiatras queremos llegar al pensamiento de los pacientes. O sea, queremos llegar a la cabeza. Uno quiere llegar a la cabeza. Entonces dijimos, bueno, si uno quiere llegar a la cabeza, ¿sí? Como si a uno lo invitaran a una fiesta, a una parranda, algo, y esa parranda fuese en el penthouse del edificio. Entonces tenemos un edificio que es el cuerpo humano y nosotros queremos llegar a la parranda que está aquí arriba. Para llegar a la parranda que está aquí arriba, pues uno no llega de un salto directamente allá, empieza por lo que está más lejos. Entonces, el examen mental de la Universidad de Caldas es al revés del examen físico. Entonces, miren que ya les va quedando mucho. El examen físico lo practicamos constantemente, nunca se nos olvida, y el examen físico no tiene casi variaciones en ninguna semiología de casi ninguna parte del mundo, y ustedes ven que se hace cefalocaudal. O sea, usted hace la descripción inicial del paciente y luego arranca cabeza, cuello, tórax, abdomen, así va bajando, ¿cierto? Y termina normalmente en piel y faneras. Entonces, el examen mental de la Universidad de Caldas no es así, sino es así, es de la cabeza hacia los pies, mientras que el examen físico es cefalocaudal, el examen mental lo vamos a usar de cauda hacia la cabeza, ¿cierto? Hacia arriba. Es al revés. 10 pasos, de los cuales los dos primeros pasos no entran en la mnemotecnia. Solo los dos primeros pasos no entran en la mnemotecnia. Pero las cosas de la vida, como en el orden en el que esto está quedando, esto va a quedar después de todos los videos de urgencias en psiquiatría. Entonces, así tú seas de séptimo semestre, así tú seas de sexto semestre y estés viniendo a ver estos videos por primera vez, pues de pronto has tenido la oportunidad de ver algo y si no, pues ve y mírate el de introducción a las urgencias en psiquiatría por lo menos. Y ahí van a ver que hay una cosa crítica y es que cuando a mí se me presenta una persona que viene con una condición en la que yo sospecho que hay una patología psiquiátrica, yo debo primero y por sobre todo descartar las patologías no psiquiátricas, porque hasta el cansancio, se los diré, hasta el cansancio, el examen mental solo es una parte del examen neurológico. Hace parte del examen neurológico en la medida en la que estamos evaluando el mismo órgano que es el cerebro. Cuando miran los descriptores del beta, que es un proyecto colaborativo
para las mejores intervenciones en la emergencia comportamental. Ahí hay una diapositiva entera en donde habla de cuáles son los indicadores para sospechar que aunque el paciente llegue con cosas que parecen ser de psiquiatría, probablemente no lo son. Y una de ellas es el estado de conciencia alterado y el estado de la orientación alterada. Miren, apréndanselo y jamás lo olviden. Uno evalúa a la persona que tiene la esquizofrenia más brava del mundo y la tiene que encontrar alerta, tiene que estar alerta, el estado de conciencia tiene que estar normal. Uno a veces evalúa a las personas con unas psicosis bravísimas, con unos estados afectivos bravísimos y le pregunta la fecha y en la inmensa mayoría de los casos se la contestan bien. Y el paciente siempre sabe quién es él, de dónde viene, para dónde va. Hay un imaginario muy grande alrededor del tema de que la orientación es como el mayor indicador de salud mental. Y pues sí, eso es cierto, pero no es mayor indicador de psicosis. Cuando uno le pregunta a los pacientes, dime lo más completa que puedas la fecha de hoy, muchas veces abren los ojos y le dicen, ay, pero yo no estoy loco, doctor. No, 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 tranquilo. Dime lo más completa que puedas la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque es que es lo contrario. Si yo tengo estado de conciencia alterado, si yo tengo orientación alterada, claro, hay condiciones de la psiquiatría que las pueden alterar, pero son las últimas en las que hay que pensar, porque es muy infrecuente que se presenten patologías, llamémoslas solo psiquiátricas, si es que eso existe, llamémoslas solo psiquiátricas que alteren esas dos. El estado de conciencia y la orientación no entran en la mnemotecnia por el valor clínico que tienen, porque tienen un valor clínico gigantesco. Si mi paciente está desorientado, si mi paciente tiene alteraciones del estado de conciencia, lo último en lo que tengo que pensar es en psiquiatría. Por eso van de primeros. Por eso van de primeros. Son los dos primeros pasos del examen mental de la Universidad de Caldas. Estado de conciencia y orientación. Luego, entonces ahí sí empezamos con la mnemotecnia. Decíamos que la idea era a, llegar a la cabeza, ¿cierto? Ojalá algún día pudiéramos llegar al pensamiento. Yo siempre tomo mucho el pelo con el tema de que el día que se inventen el estetoscopio de los pensamientos, qué maravilla, ¿cierto? Pero no, todavía no. Entonces, lo que quisiéramos llegar es a comprender el pensamiento de los pacientes. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por lo que está más lejos del paciente. Entonces, para poder aprenderse esto, nos ponemos en posición anatómica. Aquí me voy a levantar un momentico, ¿cierto? Entonces, nos ponemos en posición anatómica. Y estando en posición anatómica, nos imaginamos al paciente y decimos que después de estado de conciencia de orientación, el tercer paso, entonces lo miramos como un todo y miramos algo que en psiquiatría llamamos porte y actitud. Es como cuando a mí me mandan la invitación para la fiesta, acuérdense que hay una fiesta en un penthouse, y yo llego y primero miro el edificio, y miro si el edificio sí es, antes de meterme, ¿cierto? Miro que la dirección sí sea, que el nombre del edificio sí sea. Entonces miro a la persona en su totalidad, ¿cierto? Los invito a que lo hagan. Si ustedes van mirando el manual, van a ver que ahí están las fotos, ¿cierto? Entonces ahí están los pasos. Por cierto, aprovecho para agradecer y recordar Laura Campos. Laura Campos es la persona que está ahí. Ella era estudiante de psiquiatría en ese momento. Además hizo muchos de los dibujos que están en el manual. Uno de los errores que tenemos que corregir es que cuando aparece ahí no aparecen las ilustraciones de quién era, pero bueno, todos los que conocieron a Laura saben que es la de las fotos de atrás, entonces en el libro quedará y ella autorizó que estuviera ahí y seguirá en la segunda edición. Entonces, bueno, van mirando las fotos, entonces ahí lo van a ir viendo. Entonces les iba diciendo que después de estado de conciencia de orientación, entonces miro el edificio en su totalidad y hacemos así, hay que ir haciendo los movimientos para que no se nos olviden, ahorita lo volvemos a hacer, entonces porte y actitud, como un todo, miro todo. Si no sabes qué es porte y actitud frescos, va a haber video después de solo eso y nos vamos a hablar un ratico de solo porte y actitud. Acuérdense que hoy estamos aprendiendo solamente los ítems. Entonces, luego de tener a la persona, habiéndola visto como un todo, entonces en posición anatómica, ¿qué es lo que está más lejos de la cabeza? Pues las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿cierto? Entonces, cuarto paso, psicomotor. Psicomotor, ya no necesito levantarme más, gracias a Dios. Entonces, de aquí seguimos subiendo, no nos interesa nada en genitales, no nos interesa nada en abdomen, llegamos al tórax. Ahí nos interesa el timo. ¿Por qué el timo? Porque hay un término griego que se llama eutimia.
tiene muchas implicaciones etimológicas que conste yo no voy a hablar ni de la ataraxia ni de la eutimia desde el concepto filosófico. Me voy a remitir a la más básica de las descripciones y a la más básica de las etimologías, que era la tesis de que el timo estaba bien, eutimia. Y es sencillamente porque una de las corrientes, de las muchas, porque además acuérdense que Grecia no era una sola cosa, uno se imagina Grecia como es hoy, pero Grecia era los que hablaban griego, pero eran un montón de reinos y de gente separada que además se vivía dando entre ellos en guerras. Una de las tesis de ellos es que como uno, si ustedes han visto, uno cuando tiene estados emocionales, uno se toca así, alguien le sacó la rabia a uno, lo hirió mucho, uno dice, uy, me hiriste, uno no se manda la mano acá. O sea, ellos no creían que la emoción estuviera en el corazón, sino pensaban que estaba en el timo. Entonces, el paso 5, afecto, afecto. No nos interesa nada del cuello, llegamos a la boca. ¿Qué pasa en la boca? La boca es el vehículo de la expresión del pensamiento. En eso la doctora Alexandra, el doctor Mauricio y yo discutimos mucho al fin cómo le íbamos a poner a ese ítem hasta que al final llegamos a esa fue idea de Mauricio, me acuerdo mucho. Dijo, bueno, entonces listo, entonces, bueno, yo ya le entendí que es lo que usted dice, hablando del tema de los signos y de los síntomas, entonces pongamos la expresión del pensamiento y ahí se quedó. Sabemos que es largo, pero después vamos a ver por qué le decimos ese nombre. ¿Por qué decimos la boca? Porque el 99.999% de las entrevistas que hacemos a lo largo de la vida, tanto desde la medicina como desde la medicina en cualquiera de sus especialidades, como en la psiquiatría, es a través del habla. Pero a veces nos toca, mucho de lo que vamos a hablar ahí también aplica para el lenguaje escrito. Sea porque necesitamos evaluarlo en el caso, por ejemplo, de que queremos ver praxias en una persona que está por una valoración neurocognitiva, o porque tenemos una persona sordomuda. A mí me tocó una vez, me tocó una valoración que la pidieron muy importante desde una empresa por una situación y era una persona sordomuda. Entonces, ¿cómo hicimos la entrevista? Pues lo único que se me ocurrió fue que le empecé a hacer las preguntas escritas y el señor me las contestaba escrito y obviamente pues ya empezamos a interactuar y ahí nos dimos a entender y ahí expresión del pensamiento, pero nos tocamos la boca porque la inmensa mayoría de las veces hay gente que se pasa toda su vida entrevistando y nunca le tocó una situación de esas, todo por la boca, expresión del pensamiento. Seguimos subiendo y ¿qué encontramos? La nariz, los ojos y los oídos. Y entonces ahí que tenemos sensopercepción, ¿cierto? Entonces paso número 7, sensopercepción. Seguimos subiendo y ya llegamos a la cabeza. Por fin llegamos a la torre, ¿cierto? Allá al penthouse a donde queríamos llegar. ¿Y qué está ahí? Ahí están las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores, que las que vamos a evaluar ahí, no estoy diciendo que esas sean las únicas, pero las que vamos a evaluar ahí son 5, que nos las aprendemos con una mnemotecnia que se llama HACAM. J, juicio y raciocinio. La primera A de atención, la C de cálculo, la segunda A de abstracción y la M de memoria. HACAM. Juicio y raciocinio, atención, cálculo, abstracción y memoria. Y ya no hay más para dónde subir. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues nos vamos para dentro de la fiesta, ¿cierto? Y para adentro, ¿qué está en psiquiatría? La introspección. Y como esto es paisalandia, entonces para atrás ni para coger impulso, ¿para dónde vamos? Para adelante, y para adelante está la prospección y ahí está su examen mental en 10 pasos. Repitámoslo rápidamente. Y los invito a que vayan mirando las fotos, pero que luego de que terminen de ver este video y luego de que estudien, porfa, párense frente a un espejo y hagan el oso. Lo estoy haciendo yo aquí que va a caer en YouTube, imagínense, por Dios. Párense frente a un espejo y hagan el oso y hagan los movimientos y les garantizo que no se les va a olvidar el examen mental. No se les vuelve a olvidar nunca. Repito entonces la mnemotecnia. Primero, el examen mental va en 10 pasos. 1 y 2 no están en la mnemotecnia, pero están ahí por su gran valor clínico. Y son los que vamos a estar como la primera clase. Estado de conciencia y orientación. Estado de conciencia y orientación. Luego, posición anatómica, vemos al paciente como un todo, porte y actitud. ¿Qué es lo que está más lejos de la cabeza en posición anatómica? Las extremidades. Entonces, cuarto, psicomotor. Quinto, afecto. 6, expresión del pensamiento. 7, sensopercepción. 8, funciones mentales superiores, HACAM.
9 introspección y 10 prospección. Para adelante. Ahí está su examen mental en 10 pasos. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es empezar, vamos a ir grabando cada charlita con base en cada uno de esos ítems y nos vamos a ir yendo en orden. Estado de conciencia, orientación, porte y actitud, psicomotor, afecto, expresión del pensamiento, sensopercepción, funciones mentales superiores, introspección, prospección. Y ahí empezamos. Vamos a empezar este recorrido. Yo encuentro esto apasionante, es de las cosas más apasionantes que encuentro en la psiquiatría porque, como les digo, bien construido esto y ojalá todos empezáramos a usar un muy buen, y si empezáramos a hacer un muy buen uso del lenguaje, le haríamos caso a Wittgenstein y además nos va a quedar muy fácil, o por lo menos muy didáctico, no sé si muy fácil, pero sí por lo menos muy didáctico, el aprendernos esto tan complejo que es la semiología psiquiátrica y que yo reconozco una cosa, se les atrofia. Se les atrofia. ¿A qué me refiero con eso? Yo nunca regaño a un interno las primeras semanas, porque claro, un interno cuando va a cirugía, pues ve examen físico, y cuando va a medicina interna, pues ve examen físico, y cuando va a pediatría, pues ve examen físico de los niños. Todo el tiempo está practicando lo mismo. Cuando vuelven a psiquiatría muchas veces no se han acordado de absolutamente nada. Entonces otra de las cosas que considero bonitas que esto quede aquí es el hecho de que van a poder venir y pegarse la repasada antes o mientras las primeras semanas cuando arrancan la rotación y que rápidamente vuelvan a usarlo, porque el problema de esto es que como casi no lo usan en los otros lados, que lo deberían usar, sobre todo lo que tenga que ver con urgencias, pero como casi no lo usan, se les atrofia el conocimiento, entonces se olvida el examen mental, se olvidan los pasos del examen mental, etcétera. Pero si se lo aprenden con estas mnemotecnias y estas didácticas, pues yo creo que vamos a sembrar unas bases bien buenas y que sean agradables para ustedes. Muchas gracias.